Hola, buenas. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es el disco de embrague. Pero primero, antes recordar todo lo que tiene que ver con el sistema de embrague. ¿Qué es lo que realiza el sistema de embrague? Recuerden que el sistema de embrague realiza una conexión y desconexión del movimiento del motor hacia nuestro eje de entrada en la transmisión. Conecta y desconecta. Eso es todo lo que hace el sistema de embrague. Ya había hablado en otro video anterior sobre el funcionamiento de este sistema de embrague y hoy voy a hablar sobre el disco de embrague. Este disco de embrague tiene dos caras, una cara que apunta hacia lo que es el volante y la otra cara que apunta a lo que es la prensa. En este caso, este disco de embrague tiene una superficie que está más arriba, si se fijan está desplazada esta superficie, y la otra está plana. Siempre la parte plana va apuntando hacia el volante y la parte que sobresale, que sería esta, iría apuntando hacia la prensa. Bueno, este disco de embrague tiene dos superficies de contacto, una que va hacia el volante y la otra hacia lo que es la prensa. Además, dentro de estas dos superficies, de estos elementos de desgaste, están afirmados con estos remaches. Pero en el interior, ¿qué es lo que tenemos? Si se fijan, hay un elemento que se encuentra ahí, no sé si se alcanza a apreciar, que está como deformado. Fíjense, de abajo hacia arriba. Si yo lo aprieto, lo comprimo, esto se comprime, aquí se ve mejor, se comprime y luego se expande. Se comprime y se expande. ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad que tiene que cuando esto está presionado, ¿cierto? Está con la prensa, esto está todo comprimido, como un tipo sándwich, ya, está todo comprimido. Pero cuando yo piso el pedal del embrague, la prensa se libera y el disco queda libre. Aquí estamos exageradamente hablando. Pero cuando yo voy ahora soltando el pedal del embrague, para poder avanzar, la prensa, ¿qué es lo que hace? Comprime el disco, lo comprime tipo sándwich para que quede presionado con la prensa. Y la fricción que generan estos elementos de fricción le da movimiento hacia nuestro eje de entrada. Entonces, para que esta primera fricción, esta primera compresión que va a ser de esta forma sea mucho más suave, existe este elemento de amortiguación que se llama placa ondulada. Si se fijan, ahí tenemos esa pequeña amortiguación, ¿ya? Y el otro elemento es cuando ya nosotros vamos soltando el pedal del embrague. Recuerden que el motor tiene 800 o X RPM, pero si tiene 800 RPM y vamos recién saliendo en primera, este tiene 0. Entonces tiene que lograr levantar de las 800, pasar en las 800 RPM acá. Entonces eso se hace con la fricción. Esta fricción que se va a producir aquí, supongamos que mi mano es el volante, se produce la fricción y luego toma todo el conjunto completo. Entonces se produce la fricción y toma. Este disco resiste dos cargas, la carga que es de la compresión de la prensa y además resiste la tracción. La tracción, ¿cómo se va a soportar? A través de esos resortes que tienen los discos. Puede tener 3 o en su efecto también podría tener 4 resortes. ¿Ya? Entonces, esta tracción la va a absorber acá. ¿Para qué? Para que nuestro eje de entrada, el disco, a través de esas estrías, ¿qué es lo que da? Hacia dónde apuntan esas estrías van a apuntar hacia nuestro eje de entrada de la caja. Entonces los elementos de fricción que tiene el disco, esta cara y esa cara, produce la fricción. ¿Para qué? Para darle movimiento a nuestro eje de entrada. Esa es la finalidad que tiene nuestro disco de embrague, darle el movimiento hacia el eje de entrada. En este caso, recibir el movimiento del volante a través de la fricción, se genera esta fricción y a través de la fricción y la prensa, ya cuando se acopla, le estamos dando movimiento al eje de entrada. Esa sería la función del disco de embrague. También tenemos varios discos de embrague, por ejemplo este disco que no tiene resortes, ¿ya? Pero sí tiene también lo que es la placa ondulada. Si se fijan, ahí está la separación, ¿ya? También tiene eso, pero no tiene resortes. ¿Por qué? Porque este es un sistema de un volante bimasa. Todos estos resortes que tiene el disco lo tiene el volante. En este caso, si vemos un disco de embrague de esta forma, es un volante macizo, ¿ya? Porque la amortiguación la produce acá.
¿Qué es lo que ocurre con el tiempo cuando nosotros circulamos y se dice que circulamos, en este caso hacemos mal uso del embrague? Se produce un desgaste excesivo de este elemento de fricción y ese desgaste excesivo puede llegar a este nivel. Aquí ya se salió todo el elemento de fricción y fíjense cómo quedó. Solamente quedó esta placa, que es esta placa ondulada de la que hablaba, e incluso los resortes, perdón, los remaches también se desgastaron ya completo. Y por el otro lado no está tan, no se desprendió el material de fricción, pero sí está completamente desgastado. Fíjense, acá hay un disco que no se encuentra tan desgastado y estas líneas que se ven ahí se logran visualizar. Si se fijan, se logran visualizar esas líneas, que son también un elemento de desgaste, o sea, para yo identificar que está desgastado el disco. Pero acá, fíjense, ya no tiene esas líneas, ya están ahí borradas. ¿Por qué? Por el desgaste se ahorraron. Estas líneas cumplen dos funciones. Una función es separar acá cada elemento, estas áreas, yo las separo aquí con un corte que parecido al corte que yo le realizo a las pastillas de freno. Esta separación, ¿ya?, para un poco tener diferentes tipos de área y la temperatura no sea tan pareja en todo nuestro disco. Y lo otro también, que todo el elemento, toda la basura de desgaste que se genera aquí a través de la fuerza centrífuga se pueda desprender por los costados. Pero también, si yo no tengo un mal uso de nuestro sistema de embrague, si abuso tanto del pedal o no suelto el pie por completo de nuestro pedal del embrague, puedo llegar a esto, a un desgaste excesivo, y ya esto es demasiado. Esto también incurre en lo que es el desgaste de la prensa. Miren cómo quedó la prensa acá, toda desgastada y con unos colores completamente diferentes por el aumento de la temperatura. Bueno, y esas líneas que se ven ahí fue por que los remaches ya tocaron ahí la parte de fricción. Y si también este disco quedó de esta forma, el rodamiento de empuje también debe haber quedado igual. En este caso, el ruido que generó este rodamiento de empuje por el exceso de trabajo que tuvo esto, también generó este desgaste del disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos tienen la mala costumbre que llegan a un semáforo o a una detención y esperan todo el rato con el pie pisado del embrague y en primera. Y ahí esperamos que dé nuevamente la luz verde y podemos salir. Pero estamos haciendo un mal uso de nuestro sistema de embrague, que no se debiera hacer de esa forma, sino que una vez que estamos detenidos, el pie se sale del pedal del embrague y se conecta al lado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? No estamos haciendo trabajar de más de lo que es el disco y también nuestro rodamiento de empuje. Entonces, así alargamos un poco la vida útil de nuestro embrague. Ojo, no es eterno. Está hecho para que se desgaste y se pueda cambiar, ¿ya? Y se cambia el kit de embrague, lo que es el volante hay que verlo como está, si hay que rectificarlo o en su efecto cambiarlo, pero el kit de embrague contempla lo que es disco, prensa y rodamiento de empuje. Ya próximamente voy a hablar sobre lo que es la prensa de embrague y rodamiento de empuje. Así que si llegaste hasta acá, te agradezco por ver el video completo y me ayudas bastante si compartes, también le das like y comentas este video. Se despide Luis Contreras por acá.